Fantástico. Entonces damos comienzo, chiquillos. Ya los saludé. Buen día a todos. Siempre esperando que este sea un maravilloso día, que estén con los suyos, cuidándose harto, que sea un fin de semana también provechoso con los suyos, compartiendo, para que ninguno esté enfermo o que ninguno sea contagiado por otro. Siempre esperando siempre eso. Les deseo siempre lo mejor y espero, y insisto, espero volver a verlos nuevamente. No sabemos cuándo, pero ustedes saben que los conozco harto a los que le he hecho clases desde primero medio, y lo he hecho mucho de menos. Pues saben que me entretiene estar en las clases, me gusta estar en la clase, compartir con ustedes. Así que en cualquier momento eh, estaremos de vuelta. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Pueden decirlo por audio, pueden decirlo por chat. ¿Quién recuerda? Recuerden que fue la clase de la semana antes pasada, porque la semana pasada estuvimos en la charla con los dos científicos. A ver, alguien me respondió por chat. Vimos los países, muy bien, Jared, la, las tasas de natalidad, ¿se acuerdan? Te equivocaste, claro, de clase. Calcular el nivel de población, exacto. Vimos las tasas de mortalidad, ¿no es cierto? Vimos, y aquí vamos a hacer un pequeño esquema, que el mismo que estaba de la clase anterior, que era comprender las dinámicas de población, que tienen varios factores que explican su comportamiento. Y aquí este fue el mismo esquema que estaba. La tasa de natalidad corresponde, ¿se acuerdan?, al crecimiento de la población. ¿Cuántas personas nacen en un año? ¿Y cómo se calcula? Ahí está, nacimiento multiplicado por 1000 dividido por la población total. ¿No es cierto? La mortalidad es lo mismo, la cantidad que muere en un año. Entonces se calcula muertes por 1000 dividido por la población total. El mismo caso de la mortalidad infantil. Y las migraciones, ¿no es cierto? Que sabemos que está la inmigración y la emigración. ¿Y cómo creen ustedes que va a ser el comportamiento de la tasa de mortalidad este año? Muy elevada. ¿Por qué? Buena respuesta, ¿por qué? Por todos los casos que suceden cada día, o sea, se eleva cada día más las muertes por el virus. Oye, maravillosa respuesta. Porque primera vez vamos a tener, desde hace mucho tiempo, porque en un pequeño transcurso del Desde mes, que salió la otra enfermedad que también fue como mortal, por así decirlo, no me acuerdo, la peste, no fue peste, fue donde lo encerraban en el sanatorio. Hoy no me acuerdo cómo se llama la esta, pero también murió harta gente. por ejemplo, el año Y ahora 2010, se replicó y ahora va a pasar exactamente lo mismo. ya, por ejemplo, Chile ha tenido pequeñas epidemias, por ejemplo, cuando fue la del cólera a principios y finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? Muchas veces había mucha mortalidad, la tasa de mortalidad era alta. Después teníamos la tuberculosis, la que tú te haces mención, la tuberculosis, que hasta mediados del siglo XX era caso pesado, y que después ya se descubrió la vacuna, etcétera. Pero hace mucho tiempo, en tan pocos meses, habíamos tenido tan alta cantidad de muertos. Estos son los por causa de COVID nomás. Imagínense por otras causas, ya sea por años, por otras enfermedades, etcétera. Por lo tanto, la tasa de mortalidad este año va a ser mucho más alta. ¿Y cómo será la tasa de natalidad? Recuerden que los que van ingresando vayan ingresando su nombre. Por lo que he visto yo, profe, igual hay hartas personas que están embarazadas y todo eso, entonces igual yo creo que puede aumentar en el sentido de que la natalidad, pero no va a ser tanto como la mortalidad, que igual va a morir harta gente. Pero igual yo creo que en la natalidad igual vamos a agregar un poquito más. Van a ser gente nueva. Vamos a renovar un poco. Pero hoy día andas, pero prendido, Francisco, hoy día andas iluminado. Resulta que el otro día dijeron por la televisión, las noticias, y le preguntaron, ¿no es cierto?, a una ginecóloga, que lo más probable por este encierro mismo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, que se estaban dando índices de que muchas mujeres estaban presentando embarazos. Tal como tú dices, este encierro llevado, ¿no es cierto?, que también, así como está aumentando la mortalidad, pero también está aumentando, ¿no es cierto?, nos estamos dando cuenta que el índice de fertilidad está funcionando y que de esta manera muchas mujeres están quedando embarazadas.
Porque una vez le preguntaron también en el mismo Canal 13, no sé, pero dijeron cuáles eran los remedios que más estaban pidiendo. Uno era aparte del ibuprofeno, aspirina, ¿no es cierto? Paracetamol. Lo otro que pedían, ¿no es cierto?, eran anticonceptivos. Pedían muchos anticonceptivos. Entonces, eh, pero sí mostraron un porcentaje de mujeres embarazadas que había aumentado. Buenos días, Ángeles. Entonces, increíblemente, también se va a dar la hora tónica. La hora tónica. Entonces vamos a tener quizás mucha mortalidad. Como se dice, profe, las dos caras de la moneda. Vamos a tener Exacto, exactamente las dos caras de la moneda. exactamente. Así que, así como estamos viendo que la población, en este caso por esta enfermedad, mucha población, eh, ¿cómo se llama? Llamémoslo, no me gusta decir vieja, llamémosle población anciana, ¿no es cierto? Está muriendo por esta enfermedad, pero está aumentando, en este caso podría aumentar, obvio, pero no estamos hablando de una gran cantidad, porque ahí vamos a hablar, ¿no es cierto?, de las pirámides demográficas, que vamos a tener que, va a aumentar la población, ¿no es cierto?, en el pequeño estrato pequeño, en este caso, ¿no es cierto?, de la población joven, que se llaman de 0 a 15 años. Entonces, como ya entramos en ese tema, vamos a entrar a esto. Estas son las famosas pirámides. Esta es la base. Si ustedes se dan cuenta, todas las pirámides muestran primero a los hombres, mujeres, ¿no es cierto? Y aquí nos dice, esta es una forma, no lo está explicando de qué país, de ahí vamos, ustedes van a decir, chuta, a ver cómo se dan algunos países y cómo según el censo del 2017, cómo es la pirámide de Chile, cómo ha cambiado. Si ustedes se dan cuenta, siempre, en todas las pirámides, siempre la base, hasta los 15 años, esta es la población joven, ¿ya? Es decir, si nace mucha gente, entonces siempre va a estar estirado, si nace muchos niños en algunos países. O si en países, por ejemplo, desarrollados, los niños dejaron, hay muy poca tasa de natalidad. Si aquí es muy corto, es muy delgado, aquí en la pirámide, en la cúspide, ¿qué ocurre? Que hay poca esperanza de vida, es decir, la gente que llega a los superior a los 60 años, 65 años, muere muy rápido. Pero en los países desarrollados, esta parte, la cúspide, es muy ancha. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Que es muy ancha en los países desarrollados como Alemania, Suecia, Finlandia, todos esos países, ¿no es cierto?, donde aquí la gente en Finlandia, por ejemplo, el promedio de vida es sobre los 90 años. Entonces, Aparte, profe, que hay que pensar también que tienen otra calidad de vida. esa es la respuesta que yo quería, pues. Esa es la respuesta. En los países desarrollados, esta parte, donde de los viejitos, ¿no es cierto?, de los 65 años hacia arriba, es muy ancha. Quiere decir que la calidad de vida de allá, ¿no es cierto?, es excelente, por lo tanto tienen buena salud, tienen buenos lugares, servicios de salud, por lo tanto, yo les decía en clases anteriores que esa gente cuando jubila se dedica a viajar. ¿Por qué motivo? Porque trabajaron harto en su vida, les pagaron bien, y por lo tanto sus años de vejez, ¿qué lo hacen? Viajando, pasándolo bien. ¿Se entiende? Entonces eso quiero que lo entiendan. En cambio, en los países más pobres, esto es totalmente delgadito, muy delgado. En algunos sectores, de los 15 hasta los 65 años, ¿no es cierto? Algunos países tienen muy abultada el centro, muy abultado, porque se concentra mayor población adulta, más que, obviamente, más que anciana o más que joven. Pero en algunos países hay más población joven, es decir, hay mucha natalidad, pero poca población adulta y muy poca población anciana. Y eso lo vamos a estudiar de acuerdo a los siguientes ejemplos. Por ejemplo, esto son pirámides de algunos países. Aquí tenemos un país de Sierra Leona, por ejemplo, de África, muy pobre, Sierra Leona es un país muy pobre, Japón, un país desarrollado, muy desarrollado, y Jamaica, un país, ¿no es cierto?, que de a pocos semidesarrollado, o en vía de desarrollo. ¿Cuál consideran ustedes que es la pirámide de Sierra Leona? Vamos a poner que esta es la letra A, letra B, letra C. Opinen en el chat. La de Sierra Leona es la C. ¿Ya? Tú me dices que es esta.
¿Ya? Sí. Por el chat. A ver, recuerden, letra A, letra B, letra C. La de Sierra Leona, ¿cuál sería? En la letra C me dice, el resto por el chat. A ver, veamos. Letra C, me dice Francisco. ¿Quién más? ¿El resto? Recuerden, letra A, letra A, letra B, letra C. La de Sierra Leona es un país de África. Pobre, muy pobre. Francisca Falida, letra C me dice también. Millaray me dice, letra B. ¿Qué más? Eduardo Daza, bienvenido. Letra B me dice también. Ah, profe, estaba preguntando por Sierra Leona, o sea, África, entonces debería ser la B. Me confundí. Pensé que estaba hablando de Jamaica o Japón. Ya. Por eso dije Sierra Leona en ese orden. ¿Por qué es la B? Felicitaciones a los que acertaron en la letra B. Muy bien. ¿Por qué motivo? Recuerden lo que vimos acá. Esto representa mucha natalidad. Profe, porque Más grande, allá no son de esa... espera un poquito, Sí, Francisco. profe. Esto representa la primera fila, si hay mucho nacimiento o no. Recuerda, entre 0 y 4 años significa que hay mucho nacimiento. Y la cúspide, hasta dónde llega la gente. ¿Ya? Hasta dónde la capacidad de la esperanza de vida que tienen. Y aquí la cantidad que va envejeciendo en la etapa adulta y envejeciendo. Entonces, Sierra Leona, un país de África, tiene muchos nacimientos porque allá no hay control de natalidad. Pero hay un dato que está, en este caso, escondido. Así como nacen muchos, hay mucha mortalidad infantil. Hay muchos niños que mueren entre los 0 y el año de vida. Esa es la mortalidad infantil. Lo que significa que aquí la calidad de vida se empieza a perder. O sea, nacen muchos, pero muchos mueren en el camino, pues. Mira tú, o sea, la gente que llega a los 85 años es muy poca y los que superan muy poco. Y los que mueren en el camino, mira todos los que mueren en el camino. Entonces, al ser un país pobre, su calidad de vida es muy mala. Nacen porque no hay condón, no hay ¿cómo se llama? Pastilla anticonceptiva, entonces las relaciones sexuales conllevan al embarazo. Nacen muchos niños, pero durante el camino a la vida, es decir, el desarrollo de la vida, mira, van muriendo. Por eso, Sierra Leona es un país, en este caso, con una alta natalidad y en este caso una alta mortalidad, en este caso, durante el año de vida. Por lo tanto, es una pirámide que representa a los países subdesarrollados. ¿Cuál es la pirámide de Japón? En el chat. ¿Cuál es la pirámide de Japón? A, B, C. Veamos. Me dice la C, ¿ya? La A me dice Millaray. Ignacio Cristian A me dice. ¿Alguien más? Jared, la letra C. Eduardo Daza, la C. Ya. Te explico. Japón, muchos marcaron la C, ¿no es cierto? Pero no. Japón es la letra A. ¿Por qué? Están naciendo menos niños porque es un país industrializado, es un país desarrollado, lo que significa que los países desarrollados, ¿qué les dije? Tiene muy baja natalidad, muy baja. Han dejado de tener niños porque se han preocupado más de trabajar. Las mujeres, en vez de, escuchen bien, las mujeres, en vez de tener hijos, prefieren dedicarse, por ejemplo, a tener su casa, a tener estudios y después tener hijos. Y con suerte, un hijo por familia. Y lo que está ocurriendo en Chile. Chile está pasando a esa transición demográfica, en que hoy día cuando se plantea por qué la tasa de natalidad ha bajado, y de ahí vamos a ver la pirámide de nuestro país, es que, Joana Labarche, bienvenida Joana Labarche, disculpe profe por llegar tarde, no se preocupe, mientras ingresa a clase todo bien. Si ustedes se dan cuenta, hay poca natalidad, hasta los 15 años hay muy pocos jóvenes, por lo tanto, esta misma generación después va a estar acá, este pedacito va a estar aquí arriba, estos de aquí, por favor, y estos de aquí van a estar arriba. ¿Qué nos está diciendo
La cúspide. ¿Qué nos está diciendo la cúspide? Que en los países desarrollados, tal como se los dije antes, la gente vive más. Mira, sobre 65, 70, 80 años, hay mucho, es ancha. Y, Profe, y miren, ojo, y este es el otro detalle, viven más mujeres que hombres. Las mujeres pueden alcanzar mayor cantidad de años que los hombres. Dígame ahora sí, joven Francisco. profe, ¿no será también por la cultura? Parte de la Porque igual cultura, ellos, recuerda que, aparte, ellos se cuidan harto. sí, pero hay un detalle, recuerda que los japoneses tenían una alta tasa de natalidad, muy alta, por algo, imagínense, en esa isla, ¿no es cierto?, viven como más de 150 millones de habitantes, mucha población, es mucha. Pero lo que yo estoy Son diciendo, muchos. exacto, y más encima en un territorio que no es tan fértil, sus suelos no son tan fértiles, viven en muchos cerros. Entonces imagínate, ellos tienen una alta tasa de natalidad, como los países de todo el sudeste asiático y en ese sector. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay mucha población adulta, mucha, y que después, ¿no es cierto?, esta población cada 10 años se va a trasladar acá. Entonces van a haber muchos ancianos, pero muy pocos adultos. Miren, porque esto en 10 años más hay que pasarlo para allá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese pedacito va a estar más arriba y eso nos va a indicar que va a haber mucha población que tiene excelente calidad de vida y que va a vivir sobre los 85 años, 90 años. Y por último, entonces, ¿cuál sería Jamaica? La C, ¿no es cierto? La C. Tiene mucha población, pero ha dejado la tasa de natalidad ha disminuido, miren, ha disminuido la tasa de natalidad y la población se concentra en la población adulta. Y tienen, a diferencia, por ejemplo, de Sierra Leona, que es muy delgadita la cúspide, ¿por qué se nota al tiro que es un país en vía de desarrollo? Porque ha aumentado la cúspide. Es decir, ha mejorado la calidad de vida, la gente vive más. Y siempre las mujeres viven más que los hombres, si se dan cuenta. Aquí, acá también, viven más. Ese es un detalle no menor. Entonces, cuando uno mira pirámides de distintos países, se puede dar cuenta, primero, si hay mucha natalidad, hay poca natalidad, hay mucha mortalidad, y uno puede extraer, ¿no es cierto?, la esperanza de vida. Aquí la esperanza de vida está aumentando. La esperanza de vida está aumentando. Aquí la esperanza de vida es mala. Aquí la esperanza de vida es alta. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Es bueno para los países, para los estados, que la población eh, envejezca y haya mucha, llamémoslo de esa manera, mucha esperanza de vida, que haya muchos ancianos? ¿Qué consideran ustedes? Profe, no le puedo escuchar porque se quedó pegado. Ah, ya. ¿Consideran ustedes, qué consideran ustedes respecto a que en los países, los estados tengan mucha población anciana? ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno o malo? ¿Consideran ustedes lo que ocurrió también con esto de la pandemia? También den esa respuesta. De Se ha hecho, salvado harta gente igual de edades igual altas, como de 109, 110, 103. Igual hay todavía gente que tiene por vivir y hay otras que no, pero igual yo encuentro que bajo su respuesta, bajo la pregunta que hizo, igual es bueno tener adultos mayores, porque es como la época más bonita, o sea, igual yo me baso en el que igual vamos a tener más historia, vamos a poder, no sé, nuestros hijos van a poder saber un poco más de ellos, y eso igual es bonito que haya un poco más de... yo te voy a decir un detalle que para los países es súper complicado. Si se hacen cargo de las pensiones, de que la vida, ¿no es cierto?, de los ancianos viva mucho más, para muchos estados, ¿no es cierto?, pagar las pensiones, es decir, que esa gente tiene su plata ahorrada y que se la tengan que devolver, ¿no es cierto?,
y que más encima que hayan servicios para muchos ancianos, a los países, muchos países, por ejemplo, desarrollados, se han visto la necesidad de gastar mucho más. ¿Se entiende? Se han visto la necesidad de gastar mucho más. Si tienen el dinero, por supuesto, no hay problema. Pero si en países más pobres o que están en vía de desarrollo, como Chile, la población comienza a vivir más, el Estado, ustedes han visto el problema de las pensiones. Si la gente vive más, ¿qué ocurre? El Estado tiene que hacer más gastos. Y uno dice, pero ¿y qué tiene malo, profesor? Sí, pero el sistema capitalista es cruel en ese sentido, es muy cruel, porque dice, chuta, la gente está viviendo más, chuta, tengo que gastar más. Es muy cruel, por eso les digo, es muy cruel. Entonces, por eso en Claro, España, son egoístas en ese sentido. entonces si ustedes se dan cuenta, en los países que donde había mucha pobreza, ¿no es cierto? Pero especialmente ahora con la pandemia, en Italia, en España, mucha población anciana murió. Estamos hablando de miles de personas que murieron, por lo tanto, uno puede decir, chuta, que lamentable, y la gente, pero el Estado, ¿qué va a dejar de pagar más, de gastar tanto? Por eso, alguien decían por ahí y salían comentarios de que esta había sido una enfermedad, entre comillas, como a propósito para enfermar a la población anciana para que muriera, porque estaban viviendo mucho. Aunque no creo que exista, ¿no es cierto?, una enfermedad que de una otra manera destruya a algunas generaciones. Claro, uno puede decir sí, por lo más ancianos tienen su sistema inmune mucho más débil, pero de todas maneras sería una tragedia el pensar que hay población, en este caso, que se dejó morir. ¿Me entienden? Entonces, hay que tener ojo, porque yo les pregunto a usted, ¿qué pasa si en Chile aumenta la tasa de esta población, los mayores de 65? Dígame por el chat. Aparte de Francisco, que alguien más opine. ¿Qué pasa si aumenta la población anciana? ¿Qué va a ocurrir con el Estado? Y que es un tema de hoy en día. Bueno, aparte de haber muchos muertos, porque la gente tiene que morir, pero el Estado en sí, muy pocos jóvenes para trabajar, buen punto. ¿Qué más? Si hay muchos ancianos que van a vivir más de 70 años, tiene que dar más. Exacto, Francisca, muy buena respuesta. Se va a tener que reformar el sistema ¿de qué cosa? De pensiones. El Estado va a tener que gastar más dinero en pensiones y en los servicios, ¿no es cierto?, de salud, ¿no es cierto?, para la gente que vive más. Entonces, para muchos estados que no están acostumbrados y que todavía están en desarrollo, por eso el tema de hoy en día, que está en la palestra, que está dentro de las marchas, es mejorar el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque hay muchos ancianos que están viviendo mucho más, pero están viviendo con poca plata. Están viviendo con muy poca plata como para vivir sus últimos años con muy poca plata. Entonces tiene que cambiar el sistema. Entonces al Estado, si uno piensa en el modelo capitalista, que antes se pensaba que la gente moría, ya con suerte llega hasta los 70. Pero ahora en Chile, el promedio, ¿no es cierto?, dice que las mujeres lleguen hasta los 79 y los hombres hasta los 75, en promedio. Pero hoy día la gente está viviendo mucho más. Y eso significa que hay que gastar más. Veamos este ejemplo. ¿Qué le dice esta pirámide? Del año 2000, que yo la saqué de Qatar, el país donde se va a hacer el Mundial 2022. Miren, ¿qué les llama la atención? Hombres a la izquierda, mujeres acá. ¿Hay más hombres o más mujeres? Respondan. ¿Más hombres o más mujeres? Ustedes se dan cuenta, miren, hombres entre 40 y 44 años, muy grande la cantidad de personas. En cambio, su polo opuesto, las mujeres son poquitas. Esta es una pirámide totalmente, por así decirlo, extraña, muy extraña. Muchas gracias, Jared. Claro, hay más hombres. En este país hay más hombres que mujeres. Cuando la diferencia es que en los países hay más mujeres que hombres, por tendencia. Pero acá no, pues se da todo lo contrario.
van a haber más hombres ancianos después que mujeres. Pero incluso aquí en la tasa de natalidad hay más hombres que mujeres. Ignacia, profe, dice, ¿y qué conviene más que haya mujer y hombre? Es que no es que convenga o no, Ignacia. Lo que pasa es que la historia nos ha dicho, ¿no es cierto?, que siempre nacen más mujeres, no sé cuál es la explicación genética, esa es la verdad, pero siempre tiene que haber un equilibrio, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Si estos se van gustando, tiene que ser 20-20 igual, parejo. Aquí igual está un poco parejo, porque uno, ustedes saben que las mujeres son las que reproducen en este caso, son las mujeres, ¿no es cierto?, las que pueden tener hijos, pero si empieza a ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? Van a haber más hombres que mujeres y va a ser un problema, porque significa que no va a haber, en este caso, una transición demográfica, es decir, van a nacer menos personas de los que necesita el país, si hay menos mujeres. Pero este fue un caso muy excepcional. Veamos otro caso. Este es de la inmigración de lo mismo. Las migraciones, como ya saben, las vimos que son por distintas causas y que se dan a nivel mundial. Por ejemplo, quiero que miren estas pirámides. En el sentido, la mujer, ¿no es cierto?, trae niños, ¿no es cierto? Y hoy en día la tendencia a nivel mundial y Chile es un país en vías de desarrollo, es que las mujeres, creo que una vez se lo he planteado, las mujeres de hoy en día, por ejemplo, tienen, cuando salen del colegio, ¿no es cierto?, ¿qué hacen? Estudiar. Después de estudiar, dicen, comienzan a trabajar. Hace unos 30 años, la mujer, o incluso, ya, voy a poner más atrás, hace 60 años la mujer salía de cuarto medio y su obligación era casarse. Se casaba a los 18 años y tenían hijos, por lo tanto, en los años 60 el promedio de hijos por mujer era de 3,5, entre 3 y 4 hijos por familia, ¿ya? Después, en los años 80 bajó a 2,5, entre 2 o 3 hijos. Hoy día el promedio es de 1,5, es decir, entre 1 o 2 hijos. Es decir, la mujer está teniendo menos hijos. ¿Por qué? Lo que yo estaba diciendo, hoy día la mujer prefiere hacer sus proyectos y no seguir lo que antiguamente era el machismo, ¿no es cierto? Que la mujer solamente tenía que tener hijos y ser dueña de casa. Hoy día la mujer, ustedes saben, estudia, tiene sus cosas, se puede comprar su departamento, puede seguir estudiando, se puede comprar su auto, y decide tener hijos, por ejemplo, sobre los 30 años. Cuando antes la mujer tenía los hijos a los 18 o 20 años, ahora tienen sobre los 30 años. Entonces, dice ya, después de los 30 años, pucha, ya, en edad un poco, no vieja, pero sí, dice ya, con un hijo está bien, con un hijo se quedan. Entonces, hoy día, esa es la realidad. Si ustedes les preguntan, ustedes miren a las profesoras, muchos todavía son mujeres que a lo mejor tienen 30 años y todavía no son mamás, porque no está dentro de su proyecto todavía, porque primero prefieren desarrollarse profesionalmente, personalmente, incluso, y se da una muestra, es que hoy día, por ejemplo, la gente convive más que se casa. ¿Por qué creen ustedes? Buena pregunta. ¿Por qué prefieren convivir antes de casarse? Pueden responder por el micrófono, por el chat. Por los bienes, Una parte, sí. ¿Por qué prefieren hoy en día convivir antes que casarse? Si ustedes se dan cuenta, el casamiento siempre dice es vivir hasta que la muerte los separe. Convivir significa, pucha, si resulta bien, pues vivamos juntos, no hay problema. Hay gente que no está ni ahí con el matrimonio hoy en día. Tiempo atrás, 30 años atrás, el matrimonio era sagrado. Pero hoy día la gente prefiere convivir y decir, pucha, veamos si resulta. Veamos si resulta. Se resulta bien. Si no resulta, pucha, cada uno por su lado. Se va. No hay compromiso, no hay que divorciarse, todo el papeleo, etcétera. Todas esas cosas se dejan de lado. ¿Ya? Miremos estas pirámides. Esta se llama pagoda, que es la típica de los países subdesarrollados. La pirámide en forma de bulbo, que es en los países que se están en pleno proceso de desarrollo, y países estancados en forma de campana, ¿ya? Son aquellos países, ¿no es cierto?, que
de otra manera son desarrollados y que en algunos casos tienen mucha esperanza de vida, pero también en este caso tienen mucha natalidad. Por ejemplo, uno de esos casos es Estados Unidos, Australia. Este es un país, ¿no es cierto?, que como les decía, de países en vía de desarrollo o desarrollados, donde hay muy poca natalidad y la población está concentrada a los adultos y hay mucha esperanza de vida. ¿Cuál de, cuál de ellas muestra una población con pérdida de población? Está A, B, C. ¿Cuál es la que está perdiendo población? La A dice, Francisco A, la C. Cuando yo digo pérdida de población es porque están naciendo menos. Que están naciendo menos. Están naciendo menos. Es la B, correcto. Porque miren, acá está, hay 5, 3, 4 y medio. Estos países desarrollados están teniendo menos natalidad. ¿Se entiende? Menos natalidad. Por eso están perdiendo población, porque al final esta población igual que supera igual van a morir. Pero, ¿quién va a reemplazar después? Menos población. Después dice, ¿cuál de ellas muestra una sociedad con altas tasas de natalidad? ¿Cuál es la que tiene mayor tasa de natalidad de estas? La A, correcto, la A. Muy bien. Exactamente, la A porque tienen más, nacen mucho. Pero, como les dije, importante en estos países muy pobres, lo que se esconde de estos datos es que si nacen mucho y son países que son típicamente de África o de Asia muy pobres, hay mucha mortalidad infantil. ¿Ok? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque aquí en esta población adulta, sobre los 30 años, comienza la gente a morir. La calidad de vida es horrenda. Entonces, muy poca la gente que alcanza a vivir sobre los 60, 70 años. Y después dice, ¿cuál de ellas presenta una situación de subdesarrollo? Esta misma, la A. Estos son países, ¿no es cierto?, donde uno se da cuenta de que aquí la calidad de vida es horrenda. Por esto. Claro, uno dice, claro, hay mucho nacimiento, pero las condiciones de vida, la gente, mientras más años avance, muere. Después dice, ¿cuál presenta una situación de desarrollo? Esta. ¿Por qué? La letra B, porque en este caso la gente está teniendo pocos hijos, aumenta la población adulta y está viviendo mucha gente. Cierre de clases. ¿Qué tipo de pirámide tiene Chile de acuerdo al último censo de 2017? ¿Cómo se la imaginan ustedes? ¿De acuerdo? ¿Cuál consideran ustedes que es parecida a la B o la C? Piensen ustedes. A la B, ¿ya? Creo que parecía a la A, ¿ya? A la C, dice Francisco. A la C, ¿ya? Sigan nomás. ¿Cuál creen que es la pirámide que tiene Chile en estos momentos? A y C, ¿ya? Veamos, pues. Respondamos su pregunta. Tananana. ¿Qué tipo de pirámide tiene Chile de acuerdo al último censo? Miremos aquí un poquito. Las pirámides típicas, progresivas, ¿no es cierto? Estacionarias o bulbo, regresiva, ¿no es cierto? Así está la pirámide de Chile. Veamos la transición. En el año 60 había mucha natalidad, pero la esperanza de vida era baja, ¿cierto? Hacia 1960. En el año 92 se dio un caso particular. Ustedes ven, empezó a aumentar la población adulta, concentrándose, pero empezó a disminuir la tasa de natalidad. Y miren aquí, ese extracto, hombre y mujer, estaba muy parejo. 10 años después, en 2002, empezó a disminuir la tasa de natalidad.
totalmente, y empezó a aumentar la población adulta, pero también comenzó a aumentar aquí la esperanza de vida respecto a esto, respecto a más mujeres que hombres viven. Y la del 2017, que después se la voy a mostrar mucho mejor, nos muestra lo mismo. Se encuentran más mujeres que hombres. ¿Cómo? Edward, dígame. ¿Ya? Entonces, No, no, profe, me equivoqué, me confundí. oh, no le escucho bien. ¿Qué está preguntando? Tiene que mutearse. Edward. Ya, entonces lo que estoy diciendo es que aquí, ustedes se dan cuenta que están en un proceso de transición, está como esa, ¿no es cierto? Se parece mucho a esa, a la estacionaria, donde dice tasa de natalidad reduciéndose, mortalidad reducida, esperanza de vida creciente, grupo de edad, población madura. ¿Se entiende? Estamos en una, tal como la que vimos anteriormente, estamos en esa, en la pirámide regresiva en forma de bulbo. Esa es nuestra pirámide. ¿Y cómo está? De acuerdo, cuando se hizo el año 2018 el estudio, ahí lo pueden ver, miren los porcentajes. De 0 a 4 años hay 3,3, 3,4, es decir, hay más niñas que niños, entre 0 y 4 años. Y ahí podemos ver año por año. Aquí está parejo, entre 25 y 29 años hay un 4,2%, lo mismo que en mujeres. Y acá nos llamó mucho la atención que sobre los 90 años, ¿no es cierto?, hay más hombres que viven que mujeres, o sea, hay más viudos, por así decirse. Está aumentando la población masculina en cuanto a que viven más que las mujeres. Perdón, aquí, mujeres, se dieron vuelta estos, están viviendo más mujeres que hombres. Y yo no sé por eso cuál es la explicación genética. Alguien me dijo que como la mujer, una vez una profesora me dijo que las mujeres como estaban acostumbradas al dolor, partiendo por el parto, es más sacrificada su vida, por eso vivían más, vivían mucho más. Por eso las mujeres superan a los hombres en cuanto, por ejemplo, aquí mire, 0,1 como será 0,2, 0,2, 0,1. Entonces las mujeres están viviendo más. Pero acá nos damos cuenta, como me había equivocado, hay menos mujeres que hombres que están naciendo más hombres que mujeres. Y aquí se ve que en algunos sectores hay más cantidad de mujeres que hombres en la etapa adulta. Pero al momento de los 60 años, pregunte Jared, hay mucho O más. sea, profesor, yo pensaba que como había más migraciones, la tasa de natalidad había crecido, ya que más migrantes, más guaguitas y su nacionalidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pensaba eso. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí, es muy bien lo que tú estás diciendo. Pero eso no significa que a lo mejor, pues, recuerda que los censos se realizan cada 10 años, por lo tanto, durante un periodo a lo mejor nacieron 10.000 niños, y a lo mejor en 10 años eso no es tan significativo, a diferencia de que podrían haber nacido en 10 años, no sé, pues 3 millones de niños. Claro, entonces sí afecta la inmigración, ¿no es cierto?, en un país, cuando sabemos la edad que tienen, pero el registro civil, por ejemplo, cuando dice cuántas personas nacieron en un año durante los últimos 10 años, te arroja esto, te arroja esto. Entonces, eso es importante que lo tengas presente. La inmigración puede aumentar la cantidad de población de un país, puede aumentar la tasa de natalidad de un país, pero eso hay que verse en el transcurso de 10 años. Y, como ustedes saben, la cantidad de inmigrantes comenzó a hacerse fuerte a partir del 2016, 2017 en adelante. Entonces, todavía es muy poco tiempo, quizá cuando se haga nuevamente el censo en el 2020, 2027, a lo mejor ahí vamos a ver si hubo impacto de la inmigración. Y ahora ustedes se están dando cuenta que muchos migrantes están dejando nuestro país, quieren volver a su tierra natal producto por la cesantía mínima, etcétera.
Así que es algo de lo cual, ¿no es cierto?, también es un tema para hablar. Les voy a recomendar como les voy a subir este material a su Facebook, les voy a recomendar este link, ¿no es cierto?, que dice, ¿por qué en Chile perdón, por qué cambio generacional en Chile? ¿Por qué los millennials forman parte de esta situación? ¿Qué está pasando con la generación que nació después del 2000? ¿Qué está ocurriendo? Así que va a ser muy interesante que lo vean. Es una lectura de un artículo bastante interesante y se hizo el 2018. ¿Qué está ocurriendo con la población chilena y cómo afecta el cambio de lo generacional? Quiero darle las gracias por su asistencia y su atención. Ahí están los grupos que a mí me gustan. Siempre lo tengo como final de presentación. Desearles que tengan un lindo fin de semana, chiquillos. Y les pregunto a ustedes, ¿qué aprendieron hoy día? ¿Les gustó la clase? Sí, ¿Aprendieron algo? sí, ¿Quién dijo sí? Francisco. yo ¿Y en qué aprendiste, Francisco? aprendí más de la tasa de mortalidad y de la tasa de mortalidad y pucha, se me va la onda, pero aprendí de que hablamos. ¿Sí? Y lo otro es que hayan aprendido, cuando ustedes vean las pirámides de población, las sepan interpretar. Ustedes digan, yo veo una pirámide y digo, esta pirámide, ¿qué está pasando en este sector? En la población joven, en la población adulta y en la anciana. La sepan interpretar. Eso es lo que vale. ¿Ya? Dice, y hay muchos inmigrantes que crece la población. ¿Alguien más que quiera decir que aprendió? ¿Algún comentario? Jared me dice que sí, que aprendió, me dice con la manito. ¿Alguien más que quiera compartir? Espero que todos hayan aprendido algo importante, que es para estudiar la población de nuestro país y de otros países. Algunos sabemos que hay muchos, ¿no es cierto?, inmigrantes en nuestro país, y que también aprendan de esto. Hay que aprender porque esto es una situación que se estudia en todos los países. Para nosotros la población, la geografía de la población, la demografía es importante. Pero ustedes saben, a partir de las pirámides que vimos nosotros acá de Chile, ustedes pueden perfectamente interpretar qué va a suceder con Chile a futuro. Ahora van a poder interpretar qué está ocurriendo. Y ya saben que las mujeres no están teniendo hijos, pero también qué otros factores podrían explicar eso. Y qué factores van a explicar qué va a pasar aquí cuando de 60 años en adelante va a decir qué política el Estado va a asumir para ayudar a la población más anciana, dejar las pensiones como están o mejorar las pensiones. Entonces es un tema que se va a debatir este año, el próximo año, ¿no es cierto?, con la ley de ISAPRES, que de una vez por todas se tiene que mejorar. Así que, chiquillos, les envío un abrazo, cuídense mucho, los extraño mucho, y nos estaremos viendo la próxima semana, el día miércoles, en la clase de historia, y el día viernes en diferenciado de geografía, territorio y problemas socioambientales. Les envío a todos un abrazo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Gracias, Guacolda, que esté muy bien.